Esta es la historia del destino de dos mujeres, Eva Braun y Magda Goebbels. Eva Braun era la amante de Hitler. Durante 15 años fue la persona más cercana al Führer. Y lo que es increíble es que con su cámara Siemens de 16 milímetros dejó evidencia de cómo era esa intimidad. La otra protagonista de nuestra historia es Magda Goebbels, quien ocupó nada menos que el cargo de primera dama del Tercer Reich. Su rol dentro de la sofisticada maquinaria nazi era absolutamente público. Representaba el rol de la madre ejemplar, devota a sus hijos, al cuidado del hogar y a su esposo, Joseph Goebbels. Aunque la imagen pública de Magda Goebbels era ejemplar, ya veremos cuán distinta era su vida detrás de las cámaras. A continuación les presento el relato del destino sombrío de estas dos mujeres. Todas estas imágenes fueron filmadas en los años 30. En ellas se aprecia la intimidad de los hombres que por entonces eran los más temidos del mundo. Aquí apreciamos a un Hitler más allá de la figura histérica y un tanto patética de los eventos públicos. Lo vemos pensativo, a veces jovial. Vemos a un hombre muy atento con su perro, cariñoso con los niños, un hombre al que le gustan las caminatas por el campo, las comidas y las interminables conversaciones de sobremesa. Pero ¿quién era esa persona que tuvo el derecho de filmar la vida privada de Adolf Hitler? ¿Quién era el desconocido que estuvo ahí tan cerca por tantos años? Se trata de Eva Braun, una mujer que se mantuvo en el anonimato hasta el final de la guerra, pero que estuvo presente en la vida de Hitler por más de 13 años, acompañándolo siempre hasta el final. Oficialmente era la asistente de Heinrich Hoffmann, fotógrafo y amigo personal de Hitler, pero en la realidad, desde 1932, Eva Braun era la amante de Adolf Hitler. Su relación fue un secreto de Estado. Únicamente los altos mandatarios del régimen conocían su existencia. Su primer encuentro debió producirse en el estudio del fotógrafo Hoffmann, el fotógrafo oficial del partido nazi, quien se encargó del cuidado de la figura de Hitler e incluso fue más allá y terminó aconsejándolo sobre aspectos estéticos y lenguaje corporal. Hoffmann fue el artista detrás de todas las imágenes que adornaron los afiches del partido nazi. Por el tiempo en que Eva Braun y Hitler se cruzaron por primera vez, ella debía tener 17 años y él más de 40. Su historia fue complicada al inicio, pues Hitler ya mantenía por aquella época una relación oculta con Jelly Raubal, su propia sobrina. Esa relación incestuosa duró varios años, pero empezó a complicarse de a poco. Con la aparición de Eva Braun, la sobrina de Hitler estalló en celos y el 18 de septiembre de 1931 apareció muerta en el apartamento de su tío. Tenía una herida de muerte en el pecho y el reporte oficial de la policía habló de suicidio con un disparo en el corazón. La historia de amor entre Eva Braun y Adolf Hitler empieza en 1932, pero ese año Hitler estaba en plena campaña política y su atención para con la joven Eva era casi nula. Se estaba preparando para las elecciones legislativas y sentía que la conquista del poder estaba a un paso. La campaña electoral del partido nazi era demasiado intensa. Como imagen del partido, Hitler tenía que estar en un lugar y en otro casi al mismo tiempo, de discurso en discurso sin parar, seguido siempre por su fotógrafo y a veces la asistente de fotografía, la joven Eva, su amante, quien sintiéndose ignorada empezó a deprimirse hasta perder el control e intentar suicidarse. 3 años más tarde, Eva tuvo una recaída e intentó de nuevo poner fin a su vida. Hitler comprendió que lo que Eva quería era algo de reconocimiento público. El problema era que él no quería poner en riesgo su imagen, una imagen que él mismo se había encargado de perfeccionar con el paso de los años. Era la imagen de un hombre célibe, la imagen de un hombre preocupado únicamente por el destino de su país, un hombre dedicado en su totalidad a la patria, un hombre casado con Alemania. Por eso su relación con Eva debía permanecer oculta, porque el personaje político que había creado Hitler era un hombre en cuyo corazón solo había espacio para Alemania y nada más. Estando en pleno ascenso hacia el poder, Adolf Hitler no iba a arriesgar su imagen y la primera regla para eso era que sus relaciones amorosas serían secretas para siempre. Pero a partir de 1936 las cosas cambiaron. Siendo ya el hombre más poderoso de Alemania, Hitler le propuso a su amante que se mudara a Berghof, lugar donde quedaba la nueva residencia del mandatario. Ese lugar era visitado únicamente por los altos mandatarios nazi. Era un verdadero centro del poder y en medio de los más poderosos de Alemania, Eva se paseaba con su cámara e iba documentando su vida cotidiana, basada principalmente en el ocio, su pasión por el cine, la moda, la belleza, la danza y el deporte.
Su jornada era muy tranquila. Por las tardes paseaba con su perro y hacía ejercicios de gimnasia. Las noches eran para el cine. Eva tenía acceso a todas las películas americanas que en la época estaban prohibidas en Alemania. Pero claro, ella era Eva, la protegida del Führer. Aunque Eva Braun y Hitler no compartían la misma habitación y cuando se saludaban lo hacían muy discretamente dándose la mano, la actitud de Eva delataba su intimidad. Lo tuteaba, se sentaba siempre junto a él e incluso se permitía ciertos comentarios irónicos en medio de las discusiones de sobremesa, que casi siempre la aburrían mucho. Por más que Eva siempre se mantuvo al margen de la política, era evidente que los planes de Hitler no eran un secreto para ella. A medida que el mundo se dirigía inevitablemente hacia la guerra, Eva sentía cómo la tensión iba aumentando día tras día y con su cámara iba grabando el desfile de consejeros militares y ministros que por esos días empezaron a visitar la casa con más frecuencia de lo normal. El 23 de agosto de 1939, Eva fotografió a Hitler en un momento que habría de marcar la historia para siempre. Rodeado de sus hombres más cercanos, el Führer esperaba la respuesta de Moscú a su propuesta de establecer un pacto secreto de no agresión entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. En las imágenes se aprecia la tensión del momento. La respuesta de Moscú fue positiva. Stalin aceptó. No habría ataques entre Alemania y la Unión Soviética. Hitler y Stalin se repartirían en secreto la Europa del Este. Pero 2 años más tarde, el 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto y atacó a la Unión Soviética. En las primeras semanas, 3 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética y su conquista de Moscú parecía inevitable. Pero el otoño, el barro, la escasez de provisiones y sobre todo el crudo invierno le bajó ritmo a la marcha de las fuerzas del Tercer Reich que no estaban preparadas para las inclemencias del clima. El 2 de febrero de 1943 las fuerzas del Eje, ampliamente superadas, rodeadas y sin posibilidad de vencer, no tuvieron otra opción que rendirse. Esa derrota fue el principio del fin. Hitler sabía lo que venía y su angustia era total. A su lado, Eva Braun iba capturando su descenso a los infiernos. Se le ve sin sosiego, angustiado, deprimido y parece envejecer de un momento a otro. Su doctor, Theodor Morell, a quien Eva detestaba profundamente, le administraba más y más medicamentos para mantenerlo activo. Desbordada ya por la decadencia que la rodeaba, Eva no volvió a grabar más. Se dice que en los últimos días, Eva proyectaba las imágenes de los viejos buenos tiempos y Hitler pasaba las noches contemplándolas. El 16 de julio de 1944, Hitler abandonó la casa en la que había pasado aquellos días tranquilos de reuniones y veladas familiares para atender ciertos asuntos en un cuartel general de Prusia. 4 días más tarde, hubo un atentado de asesinato en su contra. Hitler no sufrió ningún daño, pero cuando Eva se enteró de la noticia quedó devastada y le envió una carta describiéndole la angustia que vivía y el amor tan fuerte que sentía por él, un amor que solo podría extinguirse con la muerte. Los soviéticos se han tomado Berlín y en un ambiente apocalíptico, el Führer está listo para casarse con Eva Braun. Después de 13 años de relación, Eva realizará por fin su sueño, casarse con Hitler. Es un gesto simbólico, por supuesto, porque afuera, el reino nazi que debía durar 1000 años no es más que un campo en ruinas y ellos ya saben cuál será su destino. Ya lo han decidido, ya saben que en cuestión de horas ambos estarán muertos. Pero antes de la muerte, Hitler quiere complacer a quien siempre estuvo ahí. Fue su amante, pero siempre quiso ser su esposa. Aunque sea momentos antes del fin, no importa. Eva está de acuerdo y feliz. Entonces se arma todo, se improvisa la ceremonia, se firma el acta del matrimonio, se hace incluso una pequeña fiesta de la cual no participa Hitler, porque aún le queda una cosa por hacer, su testamento. Al día siguiente, en la intimidad de su cuarto, cada uno se tomó una pastilla de cianuro. La orden de Hitler fue que se quemaran sus cuerpos y así lo hizo su ayudante de cámara, Heinz Lynch. Con ese acto final, Eva Braun selló su destino y murió como vivió siempre, a la sombra de su amante. Mientras Eva Braun llevó una vida bastante secreta, otra mujer estuvo siempre en primer plano, Magda Goebbels, figura femenina del régimen nazi, instrumento esencial de propaganda. Magda representó el rol de primera dama del Tercer Reich. Nació en Berlín
el 11 de noviembre de 1901. Fue adoptada por un judío de apellido Friedlander. En su adolescencia, Magda fue militante por la creación del Estado de Israel. En 1921 se casó con Günter Grass, un industrial alemán con quien las cosas no funcionaron y decidieron divorciarse. A finales de los años 20, Magda era una joven soltera sin preocupaciones económicas que se paseaba por Alemania en busca de una causa, de una pasión, de algo o de alguien a quien dedicarle su vida. El 10 de septiembre de 1930, Magda asistió al Palacio de los Deportes de Berlín. Llevada por la curiosidad, quería ver de qué se trataba ese movimiento político del que tanto se hablaba por esos días. Esa noche, un hombre de 33 años, con el cabello engomado y vestido con un traje impecable, subió al estrado. Su actitud exaltante y la capacidad envolvente de su oratoria impresionaron a Magda, quien quedó cautivada, casi hipnotizada por aquel hombre de quien se preguntaba en ese momento quién era, de quién se trataba. Se trataba de su futuro esposo, el futuro ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Desde entonces, Magda vio en el nazismo la causa a la cual dedicar su vida. Lo primero que hizo fue unirse al partido. Empezó como secretaria. Leyó con fervor las páginas de Mein Kampf, el libro en el que el Führer exponía las causas de su lucha. Magda no paraba de documentarse acerca de los ideales del partido, asistía a todas las reuniones y no desperdiciaba ninguna oportunidad para hacerse notar. La historia de amor entre Magda y Joseph Goebbels comenzó en el mes de febrero de 1931. Naturalmente, Goebbels se la presentó a Hitler y este quedó encantado con la belleza, la inteligencia y la fascinación de Magda por los valores del nazismo. El 19 de diciembre de ese mismo año, con Adolf Hitler como testigo, Joseph y Magda Goebbels se unieron en matrimonio. En marzo de 1933, un mes y medio después de la llegada al poder de Hitler, Joseph Goebbels fue nombrado ministro de la Educación del Pueblo y de la Propaganda, mientras que Magda recibió el rol de primera dama del partido. Siendo una figura muy importante para la propaganda nazi, Magda Goebbels debía presentarse siempre como la mujer ideal, ser el ejemplo de mujer que debían seguir todas las alemanas. Siempre estaba presente en los eventos diplomáticos, organizaba jornadas de caridad y pronunciaba discursos dirigidos a las mujeres. Pero su labor principal era sin duda hacer hijos, porque en la sociedad imaginada por los nazis, el trabajo principal de las mujeres debía ser la procreación, la reproducción de futuros arios que perpetuaran el poder de su raza durante siglos. Magda Goebbels, la madre modelo del Tercer Reich, tuvo 7 hijos, uno con su primer esposo y los otros 6 con Joseph Goebbels. A través de comerciales de propaganda realizados por los mejores cineastas alemanes de la época, Magda fue retratada como una ama de casa devota al cuidado de sus hijos y su esposo. En la pantalla, la imagen de los Goebbels era impecable. Eran la familia ideal, pero la realidad era otra cosa. Cuando las cámaras se apagaban, Magda se ausentaba de la casa, descuidaba a sus hijos, sufría de depresión severa, tenía problemas de salud y sobre todo, estaba destrozada por las constantes infidelidades de su marido. Magda soportó como pudo todas las infidelidades de su esposo, pero cuando se enteró de que éste tenía una relación con la actriz checa Lida Barová, las cosas se salieron de control. Magda entró en estado de cólera permanente y le contó todo lo que estaba viviendo nada menos que a Hitler, quien de inmediato se puso del lado de Magda y muy disgustado llamó a Goebbels. Para Hitler, una situación de este tipo era inadmisible. Un miembro del partido con un cargo tan importante como el de Goebbels no podía arriesgarse a posibles escándalos. La orden inmediata fue solucionar el problema y darle a Magda el respeto que se merecía como primera dama. Hitler habló varias veces en privado con Goebbels para hacerle entender la gravedad del asunto. Un divorcio bajo esas circunstancias era demasiado riesgoso para la buena imagen del partido. A principios de 1939 Goebbels recibió un documento. Era un contrato escrito por Magda y aprobado por el propio Hitler. Los términos eran simples. Goebbels debía comprometerse a mejorar su comportamiento, no volver a tener amantes y tratar mejor a su suegra. Lida Barová, la actriz checa y amante del ministro de propaganda, fue expulsada de Alemania y sus películas fueron puestas fuera de circulación. Resignado, Goebbels firmó el contrato. Unos meses más tarde, el 1 de septiembre, Adolf Hitler invadió Polonia. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Magda Goebbels se comprometió a fondo con la situación. Para darle ejemplo a las mujeres alemanas, tomó un curso de enfermería, hizo jornadas de entrega de regalos a los hijos de los soldados y hospedaba en su casa a los miembros de las SS. Todo esto lo hacía sin dejar de instrumentalizar a sus hijos en los videos de propaganda. Hacia 1942 se contabilizaron más de 34 apariciones de sus hijos en los noticieros de la época. La primera dama del Tercer Reich estaba enfebrecida con el candor de la guerra, pero la euforia de su fanatismo empezó a menguar con cada derrota. Stalingrado en febrero de 1943, el desembarco en Sicilia en el verano de 1943, el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944. Derrota tras derrota, el nazismo empezó a desmoronarse en todos sus frentes y la debacle total era imparable. A medida que avanzaban las tropas aliadas, el matrimonio Goebbels se hundía en la locura. Con su imperio en ruinas, Magda sabía que la derrota era ineluctable. Atormentada por la angustia, fue arrastrada lentamente hacia las zonas más oscuras de su ser. Comenzando 1945, Magda Goebbels le anunció a su madre la noticia de que se dirigía hacia Berlín, con el único objetivo de reunirse con Hitler y morir junto a él. Su lógica era implacable. Si Hitler muere, Joseph muere, y si Joseph, su esposo Joseph, el padre de sus hijos, moriría, no solamente ella lo seguiría, sino que también lo harían sus hijos. En medio del horror, la madre de Magda trató de sacarla de su fanatismo, pero todo esfuerzo fue inútil. A finales de abril de 1945 las tropas soviéticas entraron en Berlín. Hitler, Eva, la familia Goebbels y el resto de fieles del partido se encerraron en el búnker del Führer. Entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo, Eva Braun y Adolf Hitler se suicidaron. Magda, a quien se le propuso escapar en uno de los últimos vuelos que salía de Berlín, tomó su propia decisión. Lo primero que hizo fue ordenarle al médico que los acompañaba en el búnker que le aplicara un sedante a cada uno de sus hijos. Después de contemplarlos un rato mientras dormían bajo los efectos de la droga, la siguiente orden para el médico fue que los asesinara con cápsulas de cianuro. Quizá fue la propia Magda quien deslizó las cápsulas de cianuro entre las bocas dormidas de sus hijos. Eso no lo sabremos nunca. Lo que sí se supo fue lo que Magda pensaba. En una carta dirigida a su primer hijo, nacido del primer matrimonio, Magda escribió lo siguiente: «Nos encontramos en el búnker del Führer para dar fin, de manera honorable, a nuestra vida nacional socialista. La vida en el mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo no vale la pena de ser vivida. Por eso decidí llevarme también a mis hijos. Ellos no se merecen vivir lo que viene. Yo no puedo permitir eso. Mi Dios misericordioso me comprenderá». Magda Goebbels, la primera dama del Tercer Reich, y Eva Braun, la amante de Hitler, dejaron su marca en la historia. Magda del lado de la propaganda del régimen nazi, Eva en la intimidad de Adolf Hitler. Magda fue la figura central del modelo familiar nazi. Eva sacó a la luz, a través de sus videos y fotografías, la intimidad de Adolf Hitler y sus compatriotas más cercanos. Las imágenes capturadas por Eva nos demuestran que los peores criminales, los asesinos más atroces, pueden confundirse muy fácilmente con el resto de la gente.